Tiene el uso de la palabra el señor senador don Carlos Navarrete Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la seguridad pública y a los hechos ocurridos en Sinaloa. Ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores, hay acontecimientos en el país muy intensos y de diverso tipo que concitan la atención de la opinión pública y de este cuerpo colegiado, esta comisión permanente, y motivan posicionamientos políticos diversos. Estamos en medio de muchos acontecimientos, giras internacionales, resoluciones de la Suprema Corte, esfuerzos en la reforma del Estado, protestas públicas en la Ciudad de México, en fin. Pero es imposible no subrayar de manera especial un acontecimiento que ocurrió, que tiene que movernos a la reflexión después de los pronunciamientos que esta comisión permanente ha tenido al respecto en días pasados. En la noche del 1 de junio pasado, en un retén militar ubicado en el poblado de La Joya de los Martínez, en el municipio de Sinaloa de Leiva, una camioneta transitaba con 8 personas. ¿Quiénes eran los que estaban en ese vehículo? Un padre de familia y conductor del vehículo, una maestra de preescolar de 17 años de edad, una educadora de 19 años de edad, la esposa del conductor que lo acompañaba y 3 de sus hijos, Juana de 2 años, Edwin de 4 años, Griselda de 7 años. Las versiones que tenemos de muy diverso tipo nos dicen que un retén militar ubicado en ese lugar les dio la señal de detenerse, de orillarse para una revisión. Hay 2 versiones al respecto. Una, que el vehículo no se detuvo y continuó, y ante este acontecimiento los soldados dispararon. Hay otra versión en donde dice que no alcanzó a detenerse y antes de detenerse, antes de cumplir la orden, se abrió fuego sobre ellos. Murieron la esposa del conductor, una de las acompañantes y los 3 menores. Quedaron heridos el conductor y 2 más de los que iban en el vehículo. La Procuraduría General de Justicia Militar integró una averiguación previa en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa con el cargo inicial de violencia contra personas, contra 3 oficiales y 16 soldados que accionaron sus armas M16 en ráfaga y mataron a estos integrantes de esta familia e hirieron a otros más. El titular del Ejecutivo Federal apenas ayer en su gira por Europa se refirió al hecho. Tardó algunos días en reaccionar, pero reaccionó. Y atinó a decir que acontecimientos tan lamentables como estos no van a modificar la estrategia que se ha tomado en México para que el principal cuerpo que tenemos, el más prestigiado quizá con que cuenta el Estado mexicano, que es el Ejército, siga participando en estas tareas contra el narcotráfico. La reflexión es muy simple. No hubiéramos tenido que decir tan pronto que los acontecimientos ocurridos y los hechos confirman lo que esta comisión permanente argumentó hace unos días cuando alertó al gobierno federal sobre las consecuencias de mantener por demasiado tiempo y de manera masiva a las Fuerzas Armadas en el combate directo al narcotráfico. El Ejecutivo Federal reaccionó frente al punto de acuerdo de la Comisión Permanente con una campaña mediática diciendo: no, el Congreso se equivoca,
vamos a seguir apretando la mano y vamos a seguir utilizando el ejército contra el narcotráfico. Pero malinterpretó el punto de acuerdo de la Comisión Permanente. La preocupación, que sigue siendo válida, es cuánto tiempo más, por cuántas semanas o meses o años más va a utilizarse de manera masiva al ejército mexicano, a la tropa, a sus oficiales, a sus cuerpos especializados, en un combate que es necesario dar con toda la fuerza del Estado, pero con inteligencia y adecuadamente. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión no podría de ninguna manera decir que el ejército no debe ser utilizado como un cuerpo de élite para enfrentar al narcotráfico, como lo mejor que tenemos. Pero lo que decimos, y vengo yo a reflexionar con ustedes, es de los altos riesgos y del peligro que se cierne sobre el propio ejército y a través de él ante el país, de que la fuerza militar sea utilizada de manera permanente y masiva. El ejército mexicano es un cuerpo que tiene prestigio. Ya otros gobiernos civiles en el pasado lo utilizaron irresponsablemente para enfrentar protestas sociales y el daño que le hicieron fue enorme. Hoy el daño que se le está haciendo a la oficialidad, a la tropa, al prestigio del ejército mexicano también es enorme. No se puede pedir a los soldados que están entrenados para combatir que se comporten como policías especializados. No se puede pedir que confronten al narcotráfico en las calles, en los poblados o en los municipios del país con buenos modales y con frases de cortesía, porque están combatiendo con las armas directamente. Pero no se puede pagar el costo de muertes de civiles, de violación de derechos humanos, de colocar a la población civil en riesgo, como ocurrió en Sinaloa, porque es una consecuencia lógica de tener a miles y miles de miembros del ejército a lo largo y a lo ancho del país. ¿Qué queremos nosotros? ¿Que el narcotráfico no tenga quien lo combata? No. Somos partidarios de que el Estado mexicano afine sus mecanismos para combatir. Por cierto, me sorprende mucho que el propio gobierno federal diga que la gravedad de las cosas que ocurren en el país es tal que se vio obligado a utilizar el ejército a partir de enero. Yo me hago una pregunta, pues ¿qué pasó en el sexenio pasado que se descompuso tanto el panorama? ¿Qué pasó con la PGR en el sexenio pasado? ¿Qué pasó con Seguridad Pública? ¿Qué pasó con el CISEN? ¿Por qué? Cuando el señor Calderón vio la gravedad del tema, se vio obligado a utilizar, como está utilizando el ejército, porque no le quedó de otra. ¿Por qué? Es una reflexión que seguramente en el gobierno federal tendrán más elementos para saber qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que no ocurrió, sobre todo en las responsabilidades que el gobierno tenía cuando el señor Fox estaba al frente. Pero hoy, para terminar, quiero decir lo siguiente: las muertes de estos civiles, de estos infantes, de esta familia, no puede ser un incidente solamente, como lo señala en su boletín, muy lamentablemente, la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dice la Procuraduría que ocurrió un incidente lamentable. Es más que un incidente lamentable. Es un homicidio de personal civil. Es una agresión directa a una familia que no puede terminar con decir: se pusieron nerviosos nuestros elementos, disculpen el atropello, porque hay niños muertos, hay adultos muertos, hay gente que no se dedicaba al narcotráfico, sino que eran profesores, maestros de la región. Y por ello es necesario un nuevo exhorto. Primero, a quien es por mandato constitucional el jefe supremo de las Fuerzas Armadas,
y después al general secretario de la Defensa Nacional. Es urgente que nos digan ya a este Congreso de la Unión, a su comisión permanente, cuándo estaremos en condiciones de ver a un cuerpo especializado al mando de civiles con toda la inteligencia del Estado, lanzando golpes precisos a los núcleos fundamentales de los cárteles de la droga. ¿Cuándo vamos a tener concretada una estrategia eficaz para confrontar esta amenaza de los cárteles de la droga? ¿Y cuándo vamos a empezar a ver una sustitución paulatina y firme en el que el ejército pueda ser replegado y utilizado solo como elemento de apoyo en maniobras específicas cuando el otro cuerpo esté dando la batalla inteligentemente y eficientemente a los cárteles de la droga? No se puede permanecer impasible ante lo ocurrido. Están deteriorando a las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos incidentes más quieren que ocurra? ¿Cuántos más? ¿Cuántos oficiales del ejército quieren que caigan o que sean comprados por los cárteles? ¿Cuántos generales, como el general Rebollo, bajo la tentación del dinero de los cárteles? Cuiden al ejército, es su obligación. Cuiden a las Fuerzas Armadas, es nuestra obligación. Y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no puede callar frente a estos acontecimientos. Les pedimos firmeza, aplaudimos la firmeza, pero les pedimos inteligencia, eficiencia, para tener resultados prontos frente a este grave asunto que compete a la República. Muchas gracias.